Déjenme pedirle su atención para un asunto que creo que es de la máxima importancia. La llegada de la presidenta, de la magistrada, no, de la ministra Norma Piña para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dio en medio de un escenario muy desasiado, como usted lo sabe, todo el escenario de la disputa acerca de la acusación de plagio contra Yasmín Esquivel, que se reputaba o se mencionaba como la carta de Morena para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y todo se descompuso por este asunto de la acusación de plagio de su tesis de licenciatura profesional como abogada. Todo se descompuso ahí y eso abrió el camino para Norma Piña. Yo recuerdo con mucha claridad que ese mismo día puse un tuit en el que yo decía: Piña es Peña, es decir, la ministra Piña es como Peña Nieto y como todos estos grupos. Se enojaron. Me acuerdo que la señora Denise Dresser me puso: ese comentario te descalifica. No me acuerdo si ese u otro, pero hubo comentarios en los cuales hubo mucho enojo por lo que yo estaba señalando. No me acuerdo si fue Denise o fueron otros, pero fue por ahí, por ese tema, entre otros. Y la verdad, se va abriendo paso. La llegada de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha significado la llegada de una nueva corriente, que es la de la restauración del esquema más antiguo de privilegios, de tranzas, de entendimientos en el máximo Tribunal de Justicia. Verbo, palabra, rollo el mío. Bueno, déjeme presentarle lo que ha sucedido hoy, diciéndole que ya son varios los hechos políticos que muestran que hay un retroceso y que hay una reedición de viejas prácticas que no se habían superado todas, ciertamente, pero con Arturo Saldívar cuando menos había un intento, un esbozo declarativo, y con algunos movimientos que hizo, como darle fuerza al Instituto Federal de Defensoría Pública para poder buscar poner el aparato de los abogados del Estado, del Poder Judicial, al servicio de la gente sin cobrar un centavo, sin remuneración, de los interesados, de los afectados, de las víctimas, sino abogados pagados por el Estado mexicano para atender a la gente. Vea usted, le comento lo que ha sucedido hoy con este tuit que ha puesto hace menos de una hora, ha puesto Salvador Leiva. Dice: hoy presenté mi renuncia a la magistrada Taisa Cruz, nueva directora de la Defensoría, del Instituto Federal de Defensoría de Defensores Públicos. Es lo que dice ahí. Dice: creo que no existen las condiciones para continuar trabajando por los derechos humanos bajo la nueva dirección y presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice, además de esto, en este texto que tiene acuse de recibido, déjeme decirle que la magistrada Taisia Cruz Parcero, que es quien ha sustituido a Netzaí Sandoval en la dirección general de este Instituto Federal de Defensoría Pública, es esposa de un abogado que hoy es fiscal de justicia en el estado de Campeche, que es Renato Sales, a quien se ha señalado a Renato Sales como una parte encubridora de torturas y actos y hechos contra víctimas del caso de la señora Miranda de Wallace. No tengo ninguna duda de decirlo y así lo planteo. Renuncia con fecha de hoy al cargo de secretario técnico A de combate a la tortura, tratos crueles e inhumanos. Pues considero, dice el abogado, no existen las condiciones para continuar trabajando en pro de las personas sobrevivientes de tortura desde el Instituto Federal de Defensoría Pública. A pesar de que cuenta con abogadas brillantes y valientes, me temo que la influencia de poderes ajenos a la institución ya comenzó a surtir efectos. Repito esta línea. Me temo, dice el abogado renunciante, me temo que la influencia de poderes ajenos a la institución ya comenzó a surtir efectos. Le dice a la
ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que escuche a las mujeres privadas de su libertad y relata las muchas cosas que se han hecho desde este Instituto de Defensoría Pública y dice, no puedo dejar esta institución sin expresarle, lo dice a la ministra Piña, el profundo temor que tengo de que la defensa de Brenda, Juana Hilda, Tony, Albert, Jacobo y César, implicados en el fabricado secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, sea vulnerada como en administraciones anteriores, en las que personal de la Defensoría Pública encubrió tortura y contribuyó a que se violara el debido proceso, cediendo a las influencias de personas ajenas a la institución. Este caso, le dice el abogado Salvador Leiva Morelos Zaragoza, le dice a la ministra Peña, le dice, este caso usted lo conoce bien desde que integró el 8º Tribunal Colegiado en materia penal de la Ciudad de México. De hecho, el amparo de Albert y Tony permaneció por casi 6 años en el colegiado sin ser resuelto. También sabe, le dice a la ministra Piña, que Abraham Pedraza Rodríguez, cuñado de Isabel Miranda Torres, trabaja como secretario de estudio y cuenta de la ministra presidenta Norma Lucía Piña, a quien usted, le dice a la ministra Piña, a quien usted me pidió que, comillas, no atacara, cierra comillas, cuando le comenté sobre esta irregularidad. No creo, dice el abogado renunciante, que existan las condiciones para que este caso culmine satisfactoriamente con la defensa pública. Sin embargo, apelo a que su formación como impartidora de justicia le permita contagiarse de la indignación que causó uno de los casos más representativos de corrupción y tráfico de influencias. Le dice el renunciante abogado Leiva, usted, ministra Piña, no está de acuerdo en que se juzguen delitos, entre comillas, cometidos hace 17 años con estándares de derechos humanos actuales. Yo, dice el abogado, no estoy de acuerdo en que una persona tenga que pasar más de 15 años privada de libertad sin sentencia. Finalmente le comunico con extrema preocupación que en días recientes presenté ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación pruebas que acreditan que personal de la Defensoría y su servidor fuimos espiados con el malware Pegasus, presumiblemente por defender los derechos de Brenda Quevedo y Juana Hilda González. Tengo la esperanza de que usted tomará todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad tanto del personal que conforma la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura y de las personas representadas. Y luego acompañó otro texto, otro tuit, en el cual dice, esta renuncia la presento a unos días de haber informado a la Suprema Corte la confirmación de Citizen Lab de que su servidor y otras personas de la Defensoría Pública fuimos espiadas con Pegasus, presumiblemente en beneficio de Isabel Miranda Torres. Salvador Leiva dice, espero que la magistrada haga todo lo posible porque la defensa de Brenda, Juana Hilda, Albert, César, Tony y Jacobo no sea vulnerada nuevamente como ocurrió en administraciones pasadas. Es necesario que la sociedad civil vigile que se actúe apegado a derecho y se rindan cuentas. Pues debo decirle que es una carta de renuncia sumamente directa, contundente, en la cual el abogado Leiva, que le recuerdo que su cargo ha sido el de secretario técnico A, es decir, secretario técnico de combate a la tortura, tratos crueles e inhumanos en la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública, ha renunciado porque considera que la influencia de poderes ajenos a la Corte ya comenzó a surtir efectos y señala que el cuñado de la señora Miranda Wallace es secretario, ni más ni menos, fíjese nada más, ni más ni menos que secretario de estudio y cuenta de la ministra presidenta Norma Lucía Piña y que ella le pidió al abogado Leiva que no atacara sobre esta irregularidad. Y además, pues el tema
del espionaje mediante ese sistema llamado Pegasus. Estemos atentos. Yo estoy convencido de que se hizo un esfuerzo importante en la Defensoría Pública para poner esa institución al servicio de las víctimas, de la gente necesitada. Hubo casos importantes y relevantes. Lo he dicho en otra ocasión y lo reitero hoy. Conocí hace más de un año y meses atrás, diversas evidencias de maniobras del aparato de la estructura en la Fiscalía General de la República y también en la Suprema Corte de Justicia a favor de los intereses de la señora Miranda de Wallace. No tuve autorización para poder reproducirlos, pero los conocí en su momento y preocupantes porque algunos implicaban amenazas de violencia física contra ciertos personajes. No tengo la autorización para darlos a conocer detalladamente, pero bueno, digo que los conocí y ahora se van viendo todos estos hechos. Esperemos que se resuelva y esperemos que la ministra Piña demuestre en los hechos que la sombra de Isabel Miranda de Wallace y todo el montaje que se ha hecho durante años y los intereses de García Luna y Calderón y otros y Peña Nieto asociados a ella no terminen contaminando y pervirtiendo y regresando a situaciones perniciosas antiguas a esta Suprema Corte de Justicia y al Poder Judicial de la Federación.